Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas que se practican. Hoy tenemos un tema fascinante, organizaciones modernas, escrito por Amitai Etzioni. Un tema que, la verdad, nos toca a todos. Totalmente. Todos los días interactuamos con organizaciones. En el trabajo, en la escuela, hasta cuando vamos al súper. Pero ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar en la tensión fundamental que viven por dentro? El texto de Etzioni nos presenta un dilema que es, pues, el corazón de la organización moderna. Exacto. Es el dilema entre la racionalidad y la felicidad. Suena casi a filosofía. Y un poco lo es. Por un lado, la organización busca ser lo más eficiente posible, lo más efectiva. Racionalidad pura. Pero por otro lado, está hecha de personas, de seres humanos que buscan satisfacción, bienestar, pues felicidad. Y esos dos objetivos no siempre van de la mano, me imagino. Para nada. Y ahí está el conflicto. Y de eso vamos a hablar hoy. De acuerdo, vamos a desglosar esto. Exploraremos cómo definen sus metas, el peligro de que se pierdan en el camino y las diferentes escuelas que han intentado, pues, resolver este dilema. El texto arranca con una idea que me parece clave para entender todo lo demás. La diferencia entre los fines establecidos y los fines reales. O sea, lo que una organización dice que hace versus lo que realmente orienta sus esfuerzos. Y justo ahí es donde surge un fenómeno muy peligroso que el autor llama desplazamiento de fines. Desplazamiento de fines. Suena grave. ¿Lo es? Es una de las distorsiones más serias. Ocurre cuando los medios para alcanzar un objetivo se convierten en el objetivo mismo. La organización se olvida de su propósito original y de repente su única meta es mantenerse a sí misma, perpetuar sus propias rutinas. Aquí es donde se pone muy interesante. Fíjate que el texto da ejemplos históricos buenísimos, como el estudio de Robert Mitchell sobre los partidos socialistas europeos. Ah, sí, es un clásico. Nacieron para ser revolucionarios, ¿no? Pero con el tiempo se volvieron superconservadores. Se volvieron una burocracia. Estaban más preocupados por mantener su propia estructura, sus puestos, sus oficinas, que por lograr el cambio social que los motivó en un principio. Se desplazó el fin por completo. Exacto. O el otro gran ejemplo, el análisis de Robert Merton sobre la burocracia. Uf, ese nos pega a todos. Totalmente. Merton señala cómo los procedimientos, que deberían ser herramientas para un fin, Se convierten en el fin mismo. justo. El burócrata se apega tanto a la regla que olvida el propósito de la regla. Es cuando llenar el formato correctamente se vuelve más importante que el servicio que se debe prestar. Ni me digas. Es la frustración de todos los días. Y es un desplazamiento de fines en pequeña escala. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que el primer paso para analizar una organización es preguntarse, ¿cuál es su verdadera razón de ser? ¿Y está realmente trabajando para ello? Esa es la pregunta del millón. Y frente a este dilema, el texto nos presenta tres grandes escuelas de pensamiento. Ok, vamos a verlas. La primera es la clásica, ¿verdad? La administración científica de Frederick Taylor. El famoso Taylorismo. Este enfoque ve al trabajador casi como una extensión de la maquinaria. Un engranaje más. Exacto. La motivación principal es económica. La idea es dividir el trabajo en las tareas más pequeñas y especializadas posibles para maximizar la eficiencia. El hombre del cronómetro midiendo cada movimiento. Justo así. Si la producción aumenta, las ganancias aumentan y los salarios también. En teoría, todos ganan. Es la racionalidad en su máxima expresión. Pero claro, las personas no son engranajes, y como respuesta a eso surge la escuela de las relaciones humanas de Elton Mayo. Una reacción total. A través de los famosos estudios Hawthorne, Mayo demostró algo que hoy parece obvio, pero que en su momento fue revolucionario. ¿Qué fue? Que los factores sociales y psicológicos son más determinantes para la producción que las condiciones físicas. Ajá. La comunicación, la participación, el sentirse parte de un grupo. De repente, se empieza a hablar de que un empleado feliz es un empleado productivo. Se pasa de un extremo al otro, de la máquina a la familia. Y la organización como una gran familia feliz. Y es aquí donde entra la tercera visión, el enfoque estructuralista, que es, digamos, una síntesis. Una visión más realista, me imagino. Mucho más. Lo fascinante de los estructuralistas es que son los primeros en decir el conflicto es inevitable. Y a veces hasta deseable.
Órale, eso es un cambio de paradigma. Total. Ven a la organización como una unidad social compleja, donde distintos grupos, como la administración y los trabajadores, tienen intereses en común, pero también muchos otros en conflicto. Claro. Y critican mucho la idea de pacificación artificial. ¿Pacificación artificial? ¿Qué es eso? Es una crítica directa a la escuela de relaciones humanas. Es cuando se usan compensaciones sociales como el afecto o el prestigio. El empleado del mes. Ese es el ejemplo perfecto. Se usa eso para evitar dar compensaciones materiales, como un aumento de sueldo. Es una manipulación en el fondo. Entiendo. Es una paz falsa. Es una paz artificial. Y los estructuralistas dicen, momento, ambos tipos de compensación importan. Esta visión estructuralista nos lleva directamente a uno de los conceptos más influyentes, la burocracia, según Max Weber. Y hay que aclarar que para Weber, burocracia no era una mala palabra, ¿verdad? Para nada. Hoy la usamos como un insulto, pero para él era la forma de organización más racional y eficiente que existía. Es una contradicción enorme con cómo la vemos hoy. No es, pero es que su poder no se basaba en la fuerza bruta, sino en la autoridad, que es el poder considerado legítimo por los subordinados. Y aquí es clave su tipología de la autoridad. Cierto, el texto las detalla muy bien. ¿La autoridad tradicional? La de siempre se ha hecho así. El rey, el jefe de la tribu, Luego, la carismática. que es la que se basa en la personalidad del líder, su magnetismo. El problema es que es súper inestable. ¿Qué pasa cuando el líder se va? ¿Se derrumba todo? Exacto. Y por eso, para Weber, la organización moderna necesitaba el tercer tipo, la burocrática, ¿O racional legal? que se basa en un sistema de reglas y leyes que se consideran legítimas. Precisamente, no obedeces a la persona, obedeces al cargo. Y esto tiene ventajas enormes. Se basa en el conocimiento y la pericia, no en la herencia o en el carisma de una sola persona. Claro, esto permite una división sistemática del trabajo, una jerarquía clara y reglas que estandarizan los procesos. Ahorran esfuerzo porque no hay que inventar una solución para cada problema. Es como el esqueleto, que permite a la organización funcionar de manera predecible y eficiente. Justo, es el escenario donde se desarrollan esas tensiones que mencionan los estructuralistas. Bueno, creo que el mapa está bastante claro. Partimos de ese conflicto fundamental entre la eficiencia de la organización Y la felicidad de las personas que la integran. un conflicto que a menudo se manifiesta en este desplazamiento de fines. Esta tendencia de las organizaciones a enamorarse de sus propios procesos hasta olvidar por qué existen. Se vuelven expertas en mantener la maquinaria andando, aunque ya no vaya a ningún lado. Exacto. Y vimos los 3 grandes intentos de manejar esa tensión. Primero, el enfoque clásico de Taylor, que ignoró la felicidad y apostó todo a la racionalidad. Tratando a las personas como piezas de una máquina. Luego, como una reacción, la Escuela de Relaciones Humanas de Mayo, que puso toda la atención en la felicidad, en los factores sociales. A veces de forma un poco ingenua, pensando que una buena comunicación lo arreglaba todo. Para finalmente llegar a los estructuralistas, que ofrecen una visión mucho más madura, más compleja. Aceptan que el conflicto es parte del juego y que la organización es una arena donde hay que equilibrar constantemente las necesidades de la estructura con las de los individuos. Las recompensas materiales con las sociales. Y todo esto opera sobre el esqueleto de la burocracia de Weber, que en su forma ideal es el sistema más racional, pero que corre el riesgo constante de volverse rígido y olvidarse de las personas. Entonces, después de este recorrido, la reflexión final que nos deja el texto de Etzioni es, de hecho, muy práctica. Sí, yo creo que la gran pregunta que queda para la reflexión es, al observar las organizaciones que nos rodean, desde el trabajo hasta el gobierno, ¿qué modelo predomina? Claro. Se gestionan como si fueran máquinas de Taylor donde solo importan los números. O se intenta crear esta familia feliz, a veces de forma un poco artificial. O, por el contrario, se reconoce la existencia de tensiones y se busca un equilibrio, como propondrían los estructuralistas. Es un mapa muy útil, la verdad. El texto de Etzioni nos da un mapa para entender mejor el mundo en que vivimos y trabajamos. Gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos para no perderse el próximo análisis. ¡Hasta la próxima!